Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Recibimos como invitado el día de hoy a Henkel García, analista financiero y además director de Econométrica. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer acompañarlos. 6 incrementos salariales en el año 2018 y ya tenemos uno en este recién comenzado 2019. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la economía venezolana como para que con tanta frecuencia tenga que aumentarse el salario y pareciera que se queda rezagado en una carrera con los precios que inmediatamente aumentan? Bueno, el gobierno no ha dado la fórmula para poder aumentar el poder de compra porque al final se va por los caminos que no son los adecuados. Esto lo hemos repetido muchas veces, pero voy a intentar explicarlo de nuevo. El poder de compra de la gente al final termina dependiendo de la cantidad de producción de producto disponible y de la productividad que haya en el país. Si tomas la medida aislada de aumentar el salario y no tomas medidas para que realmente la producción nacional se recupere, para que los niveles de productividad se eleven, entonces estos aumentos de salario no se van a poder recuperar. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el gobierno, al final tiene que modificar su set de políticas, su conjunto de políticas y hacer una reforma mucho más amplia donde le dé la oportunidad a esta producción nacional a recuperarse. Por ahora no hemos visto esto, entonces estamos, lo que tú describes, una carrera donde yo aumento precios, donde yo aumento los salarios y los precios inmediatamente se ajustan y que se ajustan de tal manera que se pierde buena parte o la totalidad del poder de compra que puntualmente se ganó en un corto momento y de caer esa producción, porque la política puede ser tan errada que la producción nacional caiga más, entonces el poder de compra podría terminar peor de cuando anunciaste el aumento de salario, cosa que ha pasado en los últimos aumentos de salario donde la gente tiene un breve respiro, un breve alivio y después termina con un poder de compra inferior al que tenía previo al aumento. ¿Cómo deben actuar? Primero, los comerciantes que tienen que aumentar los precios de los productos porque después cuando quieren reponer el inventario, lo que ya vendieron les va a costar más volver a ponerlo en anaquel y eso también puede traer como consecuencia que entonces la gente deje de comprarlo. Eso desde el punto de vista del empresario, pero también cómo hace una persona que dependa de su salario, que todavía no ha cobrado la quincena con el último incremento que fue decretado, pero ya los precios en la calle están altos. Sí, lo que describes es interesante porque la gente piensa que altos precios al final son altas ganancias para el empresario, es decir, que los empresarios se están enriqueciendo en este proceso de hiperinflación. En los procesos de hiperinflación, y esto hay mucha literatura, muchas descripciones sobre el fenómeno, estos fenómenos tienen dos elementos que afectan tanto al asalariado como al empresariado. Lo que tú describías de la reposición de inventario es muy común, o lo que ocurre en hiperinflación, es que las empresas no pueden reponer el inventario que tenían inicialmente, tienen un proceso de descapitalización, aun cuando son relativamente agresivos en el ajuste de precios. Es decir, si usted va al anaquel y ve que aumentó de precios determinado producto, igual ese comerciante o el productor puede tener pérdida de inventario y todo su ingreso real deteriorarse. Es decir, en hiperinflación todos pierden el asalariado porque termina comprando menos, pero también pierde el empresariado porque cada vez vende menos en volumen y también tiene un proceso muy acelerado de descapitalización porque para poder mantener la empresa más o menos operativa tiene que realizar desembolsos o la misma pérdida de inventario, que hay que entenderlo así, o sea, la pérdida de inventario al final es una descapitalización o una pérdida patrimonial para el empresariado. Entonces es un fenómeno muy peligroso, por eso son devastadores y por eso terminan, porque es imposible mantenerlo por un tiempo muy extenso, un periodo que sea demasiado largo. En Venezuela ya tenemos años escuchando hablar de inflación, luego los economistas hablan de hiperinflación. ¿Esto cuánto tiempo se puede sostener o cuánto tiempo puede el país soportarlo? Bueno, esa es la gran pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿no? Bueno, hay diferentes. El promedio está entre un año y tanto. Ya nosotros llevamos más de eso. O sea, ya Venezuela tiene una duración de hiperinflación por encima del promedio y de muchos países que han sufrido este mal.
eso, bueno, pudiese decir, bueno, ya estamos medio cerca del final, pero no necesariamente, porque el máximo lapso de tiempo, el máximo lapso que ha tenido un país en hiperinflación ha sido Nicaragua, que tuvo una hiperinflación por 5 años. Con esto no quiero decir que Venezuela vaya a ser como Nicaragua, ¿no? Pero, y también porque el proceso de destrucción económica ya en Venezuela ha sido mucho más profunda de la que sufrió Nicaragua en su momento. Pero son fenómenos que no puedes predecir cuándo van a terminar. Sí puedes predecir que terminan, pero bueno, decir o determinar el tiempo preciso que esto va a durar es prácticamente imposible, va a depender de muchas variables y quizás las mismas variables políticas, la presión interna, la misma dinámica de eso, de molestia de la gente, es lo que finalmente va a forzar a cambiar por completo las políticas económicas. Esto quiero hacer claro porque las hiperinflaciones terminan con un cambio abrupto de cómo se lleva la economía del país. O sea, cuando veamos que en Venezuela si las políticas económicas son totalmente distintas a las que llevamos ahora, entonces pudiésemos estar frente a la posibilidad de terminar con la hiperinflación. Por ahora no estamos allí. Esta otra medida que fue anunciada, la del encaje legal, que según el gobierno nacional lo que pretende es evitar que algunas personas compren dólar a tasa no oficial. Sí. ¿Qué consecuencias reales puede traer? Sí, esa es la intención, porque claramente o lo dejaron en claro que esa es la intención, que los bolívares de préstamos no terminen yendo a presionar al dólar paralelo. Claro, en la dinámica de préstamos pudiese haber algunos actores económicos que terminen yendo al paralelo, porque estamos en hiperinflación y el paralelo es una vía para defenderse de la hiperinflación. Pero también está afectando el financiamiento que las empresas normalmente recurrían para financiar sus operaciones. Entonces, esta medida que luce medio sensata, porque bueno, si yo agarro y restringo monetariamente, yo hago que los bancos presten menos para que no haga presión el paralelo, está afectando la economía real, está afectando el flujo de caja a las empresas y es una medida muy peligrosa porque esta combinación ya la vimos en agosto, donde se aumentaba significativamente el salario y se restringía monetariamente la parte de crédito, o sea, se restringía el crédito que otorgaban los bancos, y eso hizo que la contracción económica en el último trimestre del año se acelerara. Las medidas que acabamos de oír van exactamente en la misma línea que vimos en agosto, y es muy peligroso porque nosotros somos una consultora de empresas y de lo que nosotros hemos podido sondear de nuestros clientes y otras empresas es que de seguir así, en algún momento de 2019 empiezan a ser inviables financieramente. Si empiezan a ser inviables financieramente, se tienen que voltear del lado del gasto y recortar, lo cual eso afecta la misma actividad económica, o si están en muchos aprietos porque no tienen ya gastos que recortar, muchas de ellas van a tener que cerrar. Entonces estamos en un punto muy, muy delicado que hay que tomarlo con seriedad porque, bueno, al final esto va a terminar con mayor deterioro de la calidad de vida de la gente. Nadie quiere que las empresas cierren, todo lo contrario. Lo que necesitamos son cada vez más empresas que sean más productivas, que produzcan más y eso finalmente se traduzca en un bienestar para todos. Usted dice que estas distorsiones se corregirían con un vuelco en la economía. Hay consenso, se ha venido hablando también de las medidas que hay que tomar, pero desde el punto de vista técnico, si a usted le encomendaran corregir lo que está ocurriendo con la economía, ¿qué es lo primero y lo más urgente que hay que hacer? Mira, sí, hablaste del consenso, ¿no? Algo que conozco en líneas generales. Hay 3 grandes líneas del consenso que yo creo que es lo que necesita la economía. Eso, por supuesto, lo puedes detallar, se pueden dar medidas específicas. Pero en líneas generales son estos 3 grandes puntos. Uno, la restitución de los derechos económicos, que tiene que ver con la restitución de las libertades económicas. ¿Qué significa eso? Bueno, desmontar todo el sistema de planificación central, de controles y también pasar por un escenario, un ambiente de respeto a la propiedad privada, de respeto a las libertades económicas. Ese es uno de los grandes puntos que hay que abordar. El segundo gran punto tiene que ver con la recuperación de la industria petrolera. Eso es dentro del consenso otro de los aspectos. Y que aquí hay que ser realistas porque esta recuperación de la industria petrolera no puede llevarse a cabo solamente por PDVSA. ¿Por qué? Porque PDVSA, por todo el incumplimiento de pago, por la grave situación que se encuentra en la industria petrolera, tiene recursos limitados para elevar la producción. Entonces, esta producción petrolera tiene que elevarse con un plan de apertura petrolera donde capitales
extranjero venga e invierta en el sector, en el principal sector económico del país. Eso es el segundo punto. El tercer gran punto, dada la gravedad de la crisis, a mí no me cabe la menor duda, y lo he dicho aquí, lo digo públicamente, sin ningún temor, Venezuela necesita ayuda financiera internacional. No podemos salir del hueco, de este foso en el que estamos metidos sin ayuda financiera internacional. Bueno, si se pide al FMI, al Banco Mundial, a la CAF, o préstamos bilaterales, eso en su momento se verá. Pero nosotros necesitamos una cantidad importante de miles de millones de dólares anuales para poder elevar los niveles de importación, que a su vez nos van a permitir elevar los niveles de producción y que eso se traduzca en una mejor vida para todos. Entonces, esos son los tres grandes lineamientos del consenso, los cuales comparto, por supuesto. Esos tres puntos, digamos, correspondería ejecutarlos a quienes lleven la conducción del país. Serían políticas públicas a implementar. En este tiempo que nos queda, yo quisiera pedirle sus recomendaciones como especialista en materia de economía y de finanzas para el ciudadano común que quizá no tiene acceso a remesa de familiares que vivan en el exterior, que no tenga ahorros en moneda dura, que dependa del salario en bolívares, y también al empresario que, según Conindustria, pues está sobreviviendo y a punto de bajar la Santa María. ¿Qué hay que hacer? Oye, es difícil porque la situación es muy compleja. Yo entiendo que ya la gente recortó todos los gastos que podía. O sea, aquí la recomendación a la gente es, tienes que irte por el lado del ingreso, tratar de generar algún ingreso extra, porque ya el gasto, yo creo que ya ahí, esa es la recomendación inicial, bueno, gasta menos en las cosas prioritarias, pero ya nosotros dejamos ese barco atrás, nosotros ya estamos consumiendo exactamente lo básico. Aquí el problema es cómo tú generas algún ingreso extra para pagar las cosas básicas, a ese nivel estamos. Eso mientras este plan se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque al final esto es una medida coyuntural de emergencia para sobrevivir, pero no podemos seguir así toda la vida, ¿no? Esto hay que entenderlo porque la presión para que haya cambios la tenemos que hacer como ciudadanos, porque vivir en emergencia, vivir sobreviviendo no tiene mayor sentido. A las empresas es mucho más difícil porque las empresas, muchas de ellas están teniendo graves dificultades. Yo creo que esto generalizado, o sea, yo creo que por donde tú voltees te das cuenta que la parte empresarial está muy golpeada. Yo sí le diría a la gente que tratara de hacer lo posible de mantener su empresa abierta, que eso pudiese significar poner plata de su bolsillo para comprar algo de tiempo, dando la oportunidad de que las cosas cambien. Yo creo que eso hay que hacerlo, no solamente porque hay que tratar de sobrevivir para vivir una Venezuela mejor, para sacar provecho de una Venezuela mejor, sino también por el bien de la gente, de los empleados, que bueno, que si la empresa cierra, quedaría en el aire y bueno, yo creo que se pierde una bonita oportunidad de reconstruir el país en un escenario distinto y como empresarios yo creo que es una labor ciudadana que debemos hacer. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido a hablar con nosotros. Seguro, siempre a la orden. Así despedimos a Henkel García, analista financiero y director de Econométrica. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Entrevista Venevisión.